Ya. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de En Busca del Tiempo Perdido. ¿Cómo estás, Joaquín? Hace rato que no nos veíamos. Después del último episodio que tuvimos hace como un tiempo atrás. Así que estuvimos hablando de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, un cruce entre ellas con las cartas, ¿te acuerdas? Ahí estuvimos Sí, pues sí, conversando. pues sí, sí, ahí estamos como siempre tratando de hacer estos distintos encuentros con autoras, con contextos distintos, con geografía, particularmente alejadas unas de otras, pero hoy día estamos en una segunda versión de nuestro ciclo de encuentros en el archivo, Nuestro un espacio de segundo colaboración encuentro. entre claro, un espacio de colaboración entre En Busca del Tiempo Perdido y el archivo de referencias críticas de la Biblioteca Nacional. Sí, y es tremendo porque en esta ocasión desde otra frontera dialogamos con la literatura, como que siempre buscamos, tú lo dijiste al principio, distintos espacios para hacer este tipo de retroalimentación. Así que maravilloso volver a tener estos encuentros y además con unas tremendas partners, porque no podemos decir que son nuestras invitadas, porque en realidad trabajamos colaborativamente, entonces eso hace que estas discusiones sea algo más distendido, más hablado, en una sensación más como de ahondar sobre tras bambalinas, sobre el trabajo que también realiza el archivo. Así que le damos las bienvenidas a nuestras grandes partners. Aquí Muriel Solís y Anita Lillo. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, Bien, bien. Aquí un poco nerviosa, pero Ah, bien. la Anita es la primera vez, ¿verdad? Que la otra vez tuvo una Natalia. Ahora la Natalia, mujer sí. ya tiene calle. Sí, Muriel, sí. Bueno, pero aquí nos vamos a relajar, lo mismo que le dijimos a ver a la Natalia, así que nada, va a ser maravilloso esta instancia para poder, además, vamos a conversar en la misma línea que estuvimos en el primer ciclo, que fue hablar sobre los premios nacionales en literatura. Y en esta ocasión vamos a hablar de José Santos González Vera. Así que va a ser súper importante, más allá de la figura de quien fue el escritor chileno, lo que en parte vamos a contextualizar brevemente, pero la idea es como que Muriel y Anita nos cuenten el trabajo que han hecho en relación a este gran escritor y cuál es el trabajo que están elaborando actualmente y lo que están rescatando. Ahí no, ellas nos van a contar. Así que, ¿cierto, Joaquín? ¿Podríamos contar brevemente quién es nuestro, digamos, excusa literaria que vendría siendo Usa. José Santos González Vera? Así que presentémoslo ahí brevemente para contextualizar quién fue este gran escritor chileno que recibió el Premio Nacional de Literatura en 1950. Sí, mira, debo primero hacer una pequeña confesión de parte. Este ha sido uno de mis grandes autores chilenos del siglo XX. Yo nunca pude enganchar mucho con Manuel Rojas, pero sí logré enganchar con su amigo, que era José Santos González Vera, que como tú bien decías, Premio Nacional en el año 1950, con la particularidad de que él obtuvo el Premio Nacional solamente habiendo publicado dos libros en su vida literaria, en su carrera literaria, que fue Vidas Mínimas y Algüé. Después aparecen otros libros que son que fueron particularmente significativos, por lo cual uno recuerda y que tuvieron un gran tiraje en su minuto, como sobre todo con el libro Cuando era muchacho, que son sus narraciones, sus narraciones autobiográficas con respecto a distintas cosas. Y José Santos González Vera, un escritor tremendamente interesante, fue una persona que se salió de la escuela por no lograr enganchar nunca con ella. Fue un autor que antes de convertirse en autor o antes de poder descubrir que era un autor, se dedicó a todos los oficios que un obrero se podría haber dedicado en aquel entonces. Fue sastre, fue obrero, fue zapatero, fue impresor, fue imprentero, fue toda la gama de ramas proletarias que se podían haber desarrollado en la primera mitad del siglo XX. Y fue curiosamente un poeta, por entonces denominado el poeta cohete, que José Domingo Gómez Rojas, ese poeta anarquista, quien le descubrió esta beta narrativa que tenía González Vera, y desde ahí no paró más, porque empezó a publicar en periódicos, empezó a tener una fuerte fascinación por los escritores rusos, particularmente por Máximo Gorki,
por el gran pensador anarquista Kropotkin, el príncipe Kropotkin. Entonces González Vera desde ahí no paró y empezó a publicar significativamente. Y solamente ya con esto para cerrar, hay una particularidad en José Santos González Vera, que es un escritor muy sintético. Destaca en su pluma, en vez de ser un gran prosista en extensión, él se dedicaba a hacer cada vez unas obras cada vez más contenidas. La gran difamación que ocuparon de él cuando le dieron el premio nacional es que sus obras completas cabían en un cuaderno escolar. Bueno, es el nivel de extensión que tenía su obra. Pero a pesar de ello, uno puede contar hoy día con sus obras completas que están recogidas en 2 tomos, que aquí yo luzco agraciadamente, que se publicaron por ahí por el año... hace- Claro, estos fueron publicados hace como unos 10 Pero años atrás, muéstralo por lo menos, bien, donde viene toda su muéstralo bien obra. para que lo puedas recomendar. Muéstralo bien ahí. Aquí está. Ya. Ahora ¿Qué completa. edición es? Obras completas. Ahora es completa. Esto fue Tomo uno. publicado por Cosiña y Soria Editores. Fue Sí. publicado por un Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura. Y viene en una cajita, que está por ahí la caja, así que. Pero aquí viene toda su obra. Lo pueden solicitar, vale. Sí, Claro. lo pueden solicitar para eso. A Joaquín, hay 2 bibliotecas, la de la Biblioteca Nacional y la de Joaquín. Claro. Sí, ahí, ¿Sabes? pase. Pueden escribirle Dos al ediciones. archivo de referencias críticas Claro, y a buscar el tiempo perdido también. Ahí tenemos también claro. consulta también, así que todo, ahí está todo. Sí, tienes toda la razón, Joaquín, para dar el pase de lo que el contexto que muy bien dijiste tú, social y literario, pero quiero, antes de que como que entremos de lleno y conversemos con Muriel y Anita y nos cuenten, ya haciendo como este preámbulo sobre él, como hablando sobre la narrativa chilena de ese tiempo, ¿cuál es la singularidad que yo te pregunto más a ti, que tú uno de tus autores favoritos, y además me da el que más sabe, pero lo que te quiero preguntar de un punto de vista literario, ¿cómo tú podrías definir el sujeto social que aparece en la obra narrativa y distinguirlo como, digamos, con las obras de, no sé, por ejemplo, de Manuel Rojas, ¿ya? Con Hijo de Ladrón, el tiempo de que se estaba, digamos, entrando saliendo un poco de la literatura que estaba en los años 20 a entrando ya a la literatura de los años 50, que entra como la figura del sujeto social en los personajes, de retratar una sociedad, de entrar como en las luchas de clase y todo lo demás. Brevemente eso para que entremos de lleno a lo que nos va a contar Anita con Muriel con respecto a este rescate patrimonial que ellas tienen y nos cuenten detalles de eso, porque ahí entra también la obra, entonces es súper importante como en hacer como ese cruce. ¿Cómo lo podrías tomar tú? Mira, habría que recordar, así como hacer una breve síntesis de que el centenario de Chile genera una gran crisis a nivel intelectual, porque muchos intelectuales, incluido dentro de ellos Tancredo Pinochet, Francisco Antonio Encina, Joaquín Eduardo Bello, criticaron la idea de no había nada que celebrar a pesar de que se cumplían 100 años de la República. Y no había nada que celebrar porque, en resumidas cuentas, había una gran masa obrera proletaria que estaba viviendo en condiciones de hambre. Y la literatura poco a poco empezó a abarcar esa dimensión social, con un tono en una primera instancia muy en el tono de denuncia. Podríamos mencionar El roto de Joaquín Eduardo Bello, La viuda del conventillo de Alberto Romero. Podríamos considerar prácticamente toda la obra de Manuel Rojas, que es una obra en este nivel muy significativa para poder hacer una denuncia o para poder entender una caracterización de los grupos sociales empobrecidos en Santiago, en el Santiago pobre de aquel entonces, que es el norte del Mapocho, lo que hoy día podría ser por el lado sur San Miguel, la Gran Avenida, todos esos sectores. Y una de las diferencias que yo marcaría o acentuaría en la obra de González Vera con respecto a esto es que González Vera, si bien logra generar una descripción del sujeto popular de aquel entonces, y además del sujeto campesino con la novela El Güey, que es una novela que describe muy bien la manera en cómo se comportaba el campesino y la campesina de aquel tiempo, años 30, años 40,
hay una particularidad en González Vera que es esto de saber descubrir la psicología de los personajes a través de descripciones muy minuciosas de su cotidiano, que está más allá de la denuncia, o sea, no se queda solamente en la denuncia, o uno puede leer implícitamente la denuncia, sino que tratar de entender cómo operan de manera cotidiana y cómo resuelven su cotidianidad los sujetos populares de esa época. Eso yo creo que marca una distinción porque lo aleja del criollismo que nosotros lo conversábamos en su minuto con la obra primeriza de los primeros 20, 25 años casi 30 años del siglo XX, y que le da un vuelco distinto, porque ya hay una preocupación particularmente por la forma, o por darle una mayor madurez a esa literatura que se compuso social en los primeros, durante el siglo No en las XX. técnicas, claro, solamente. Entra como una cosa de ética también en la escritura. Muy buen punto, sí. Mientras te escuchaba, me acordaba de que hoy día se han hecho nuevas ediciones sobre la Biblioteca Chilena de Autores Clásicos Chilenos, que tiene, por ejemplo, ediciones UH, como los cuentos completos de Manuel Rojas, o el libro El Roto, también de la Marta Brunet. Es una colección hermosa que viene con una edición crítica, con unas miradas nuevas con respecto al análisis literario con respecto a la obra, con una mirada Claro. claramente tomada desde el pasado, pero también actualizada en el presente de cómo leerla críticamente en ese sentido. Tomando desde ahí, pasamos ahora al archivo directamente. ¿Cómo ha sido para ustedes, primero, cómo les llegó a ustedes el archivo de José Santos González Vera a sus manos? ¿Cómo fue ese proceso? Y ahí entramos de lleno a lo que están trabajando con el archivo. Cuéntanos. Bueno, Anita va a partir así como con un poquito de biografía que ya partió Joaquín, pero más acotada a lo que recibimos, ¿ya? ¿Ya? Y ahí yo les voy a seguir contando. Ya, ahí Anita, usted le pregunta a las dos, así que Anita, la palabra, total. Cuéntenos lo que la gente, detalles de lo que ha sido este trabajo y el recibimiento del archivo. Bueno, yo estuve igual leyendo bastante de González Vera porque en realidad no lo conocía mucho hasta que nos llegó esta donación, ¿cierto? Y bueno, este escritor nace en el Monte, ¿cierto? San Francisco del Monte, actualmente llamado El Monte, en un lugar campesino, con las necesidades de la época. Nace en 1897 y luego de un par de años, ¿cierto?, se traslada con su familia a Talagante. Como decía Joaquín, ¿cierto?, no le gustaba mucho, no le iba muy bien en el colegio, o no le gustaba ir en realidad, porque de hecho cuando llegó acá a Santiago, ¿cierto?, en 1907, se inscribió, ¿cierto?, en el Liceo Valentín Letelier, y lo, ¿cómo se llama? Ay, perdón, estoy nerviosa. No te preocupes. Es con el segundo. Estoy nerviosa, chiquillas. Sí, no, pero estaba súper bien porque está contando con respecto a cuando llega a estudiar A Santiago. a Santiago, pero termina, si no me equivoco, desertando, ¿cierto? Sí, Termina desertando sí. y empieza a entrar a trabajar en oficios, como eso es lo Claro, que ahí claro, se dedica ahora su vida al claro. trabajo, donde es aprendiz de pintor, mozo de sastrería, peluquero, aficionado de, Sí. ¿cómo se llama?, de pintor, entre otros oficios, varios ahí. El zapatero, creo también, sastrería. Justamente, Sí, zapatero. sí, sí. Y en Mira, 2015 se independiza de su familia y se viene a instalar, ¿cierto?, acá a un conventillo en la calle Maruri. Ya. Y ahí en el 1917 más o menos, junto a Manuel Rojas, funda la revista Pluma. Claro.
Después es redactor y editor de la revista Juventud y Claridad, y ese mismo año parte a Temuco. Allí conoce a Gabriela Mistral. Qué Trabaja notable. también en el diario La Mañana. De tal. En 1921 se establece en Valdivia y es cronista del Correo de Valdivia. Y en esta ciudad entabla amistad con Pablo Neruda. José Santos Vera publica... Ahí está mostrando algunas imágenes, publica, ¿cierto?, su primer libro, Vidas Mínimas. vidas mínimas, claro. Que principio Bueno, y ese libro habla de lo que él vivió en el conventillo. O sea, él, en cierta forma, él redactó sus vivencias ahí en el conventillo, lo que se vivía entre la bandera. Y en 1932 él se casa con María Marchán, una educadora, intendente y regidora comunista. Después, en el 1936, ¿cierto?, parte a Caracas como secretario privado del ministro Enrique Gallardo Nieto. Y ahí, Anita, en esta breve, como que tú estás haciendo línea de tiempo de como las cosas que realiza y todo, y su inicio en la escritura, que parte cuando él tenía más o menos 20 años, y su interés por la literatura ya de lleno, y las obras que tú mencionaste al principio, como Vidas Mínimas, su primera obra, que con las dos obras con las que Vidas Mínimas y Al Güey, Y al que güey. sí mencionó tú con Joaquín, le dan el Premio Nacional de Literatura, que es controversial, porque no tenía digamos, Una como vasta trayectoria, ¿no? una vasta trayectoria como hoy. ¿Por qué le dan el premio? Pero fue controversial, pero finalmente después él sigue publicando y estableciendo y consolidándose en la literatura chilena. Es así, y va generando las alianzas con los escritores como los que mencionó Anita, como Mistral, Neruda, Manuel Rojas, y su vínculo como también en esto va retratando en los conventillos lo que él va viviendo, como esa vivencia, como también de una mirada, se puede decir, esto es una, pero no es que sea tal, como cronista también, porque va entrando a observar una realidad que él también es parte, en la que convive. Pero oyéndolo ahí, Anita, te quería decir más allá de lo que hizo y la participación que tuvo como con las revistas y las colaboraciones que él tiene. Me falta mencionar las dos últimas obras que él termina, pues son dos o tres más, si mi memoria no me falla, después del Premio Nacional de Literatura, que le dan que es controversial en 1950. Él después de ello publica Cuando era muchacho, que ya es ¿Ya? una obra maciza, gruesa, de 300 páginas, que para eso, para pedirle a González Vera es como Era un harto. milagro, poco menos. Era harto. Y después viene un libro bien interesante que se llama Eutrapelia, que es una obra bien significativa porque eh, recoge como ensayos. De hecho, ahí viene uno de los ensayos más autobiográficos de él, que donde cuenta su vida, que se llama Ah, sí, lo leí. Sitges. Sí. Sí, lo estaba leyendo hace poquito, el escritor y su experiencia. Y él va contando cómo fueron todo esto, cómo se fue convirtiendo de alguna manera, cuál fue ese tránsito para convertirse en escritor. Y Bueno, decía que, bueno, dale, Muriel, sí, que sí, lo que ibas a bueno, comentar. José Santos Vera fallece con 73 años y él, lo que se rescata siempre de él es que él tenía una memoria pero increíble y murió súper lúcido, o sea, él sabía todo, hasta sus amigos cercanos lo recuerdan así, que él estaba lúcido hasta el final y que su memoria era intachable. Entonces, debido a esto también, él siempre trató como de escribir también un poco humorístico también de las anécdotas que seguramente le contaban. Pero yo me voy a abocar más a la donación que nos Eso, llegó cómo, saltando, ¿cómo llega esto a claro, ustedes?
José Santos Vera, un día me escribió la nieta de él, que se llama Carmen Soria, y me dice, oye, ¿sabes qué quiero hacerle una donación a la biblioteca? Son unos artículos de prensa que juntó mi abuelo. Y nosotros como, ya, sí, cuéntanos dónde hay que ir a buscarlo, nos costó harto ahí coordinarnos, pero lo rescatamos. Y son los artículos de prensa que estaba mostrando Joaquín, que él era súper ordenado y bien metódico, bien minucioso, entonces él hizo varias carpetitas y, por ejemplo, tiene la carpeta con la que dice la muerte de Gabriela Mistral, una cantidad de artículos de prensa que salieron, tiene todo lo que él recortó de la crítica literaria de Alhué. Ahí mira, como en la carpetita de arriba está Ultra Pelis, ahí. Que también está ahí todo lo que en algún momento se llegó en la crítica literaria, Vidas Mínimas, Alhué, cuando era muchacho, bueno, todas esas críticas literarias las vamos a tener disponibles para los usuarios por este año y el próximo físico en referencias críticas, antes ya de digitalizarlo y dejarlo solamente de acceso a internet. Aprovechamos ahí, Carmen Soria, cuando fuimos a la casa a rescatar este legado que ella nos donó, nos regaló 17 carpetas de lo que él había juntado de Pablo Neruda. Wow, Unas carpetas rojas que están ahí, que son plásticas, que hay muchas cosas, y otra parte como de manuscritos, se quedaron de contactar con el archivo del escritor para hacer la donación pertinente a lo que son los manuscritos, porque nosotros solo tenemos los recortes de prensa. Así que fue súper bonito porque también ella en ese momento nos pidió como a quién le podía donar todas las cosas de pintura que había hecho la abuela, o sea, la esposa de este señor, de José Santos Vera, González Vera, que había hecho ella y él, que habían algunas cosas, así que le dimos el dato para que pudieran donarlo al Museo de Bellas Artes, en sí a la biblioteca del Museo de Bellas Artes. Nosotros pretendemos trabajar con este legado. Hay algunas fotos también inéditas de Pablo Neruda que estaban dentro de su legado. Para que ya esté en acceso al público, pensamos como el primer trimestre del 2024, porque tenemos que trabajar bien, hay que ver bien las fuentes, ver que los artículos no estén repetidos, entonces también lo recibimos en abril esta donación y está en cuarentena, obviamente un tiempo hasta poder nosotros trabajarla. Así que estamos súper contentas de poder haber recibido esta tremenda donación de este gran escritor, que también fue muy cuestionado, como bien ustedes lo estaban diciendo ahí, por tener solo 2 libros y haber recibido el Premio Nacional de Literatura, primero que la Mistral, ¿cierto? Un año antes que la Mistral, siendo ya ella premio Nobel en el 45. Entonces fue bien ahí, esa fue la controversia en sí, así como, oye, tiene 2 libros y premiaron a él primero y no a la Mistral, que le dieron el premio en el 51. Entonces, pero él, como bien decía Joaquín y Anita, él es un hombre que quiso estar más cerca del pueblo, por decirlo así, del proletariado. Él escribe mucho sobre esto y él comparte día a día esta vida. Y es por eso que son como tan cercanos sus libros, porque si bien son pequeños o cortos, son precisos. Eran precisos, o sea, decían, era poco lo que se escribía, pero como se dice, como el dicho, al buen entendedor, pocas palabras, era como... Pero era también escribía lo justo. Justo, tengo entendido que también era porque corregía mucho. Sí. Era corregía bastante mucho. prolijo en eso, en ese punto O sea, cada vez que corregía, él claro, iba como disminuyendo el... claro, lo que decía Joaquín, que es bastante sintetizadora su obra en ese sentido. Y a ustedes, más allá del trabajo de, ya, ustedes dicen que
como ya para ir como cerrando esta parte de, digamos, este segundo encuentro que se nos hizo así cortísimo, pero como siempre, pero para no irnos sin esto, la idea es invitar al público para que vayan presencialmente a ver lo que va a estar disponible, la gente va a poder tener acceso, eso es lo que también estás comunicando, Muriel, que se va a poder acceder a este legado de Sí, José Santos por lo González que, Vera. por lo que consta de lo que termina de este año 22, el año 23, Ujú. van a poder verlo físicamente porque va a estar en nuestra nueva sala también que tenemos y se va a poder pedir directamente. Ya después solamente va a estar digital y ya no va a estar en acceso físico. Así que Joaquín, te invito por si quieres ir Bueno, a Va a estar sí, de feliz. hecho hay manuscritos ahí Sí. No, en no, las no todos, carpetas, pero sí sí. hay fotos. Entonces sería súper entretenido a que le llame la atención pueda ir a verlo ahora con Anita, conmigo, con el equipo de referencias críticas, Marcela, Natalia, Alejandra, están ahí todas Ahí para están prestar este sus legado. correcciones. Sí. Sí, y poner él también Yo no, en... No, no quiero dejar pasar esto de cómo ustedes lo trabajan esto cuando reciben un tremendo archivo que es un tremendo rescate patrimonial. ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué van haciendo? ¿Cuál es el proceso que viene ahora antes de la exposición? Por ejemplo, primero tenemos que hacer una cuarentena a la donación, ya que no tocarlo, dejarlo guardado, por lo menos un tiempo hasta que se salga el polvo, lo ácaro, lo que haya tenido. Como nuestras salas son altas, tienen los techos altos, se forma una especie de conservación a una temperatura y todo, entonces todo lo que pueda venir dentro de esto se muere, digamos. Así que está como guardado en estas cajas Memphis y obviamente después nosotros tenemos que revisar carpeta por carpeta, ir viendo, haciéndole todo lo que es conservación, que la Anita ahí se puede explayar un poquito, que, que se le hacen a esta donación. Y le cedo la palabra a Anita, que es más experta en... Bueno, lo primero, con las carpetas que están de Pablo Neruda, por ejemplo, que están en plástico, eso hay que sacarlo sí o sí, que no puede quedar en ese plástico porque se va a humedecer y ahí sí que se van a juntar hongos o ácaros, porque el material está en súper buenas condiciones. O sea, él era súper ordenado, nada que decir. Sí, están en excelentes condiciones. O sea, hay que Sí, trabajarlo ahora antes de que se, se, Se se deteriore. maltraiga, o claro. sea, se destroce el papel el diario, por ejemplo, que es súper ácido el material. Este está súper bien conservado porque donde estaba guardado era muy bien la conservación que tenía. Claro, eso, Así que vamos a eso tratar mismo iba a decir. de mantener, ¿cierto? Y tratar de no Manipularlo. manipularlos demasiado para que no se dañen. Maravilloso. Ah, Bueno, vamos a hacerle sus carpetitas, Claro, ojalá podamos conseguir conservarlo. algunas cajas de conservación para poder guardarlos en buen estado y Claro. mantenerlos. sí, es un tremendo trabajo eso y toma tiempo. Bueno, Y quedamos... la imagen que está ahí, es una colaboración de Amanda Labarca sobre cuando era muchacho de González Vera. Sí, la manda a la barca. Sí. Sí, en torno a Mira González qué Vera, pero interesante. vamos a ir sí, al hay archivo, muchas cosas Joaquín. Vamos a ir a ser interesantes. Así colaboradores que van para a tener coordinar que el ir a evento. verlo, ir al archivo y poder Sí, verlo en vivo y en directo. maravilloso. Bueno, quedamos acá, podríamos Nos seguir dejamos. hablando, pero invitadísimo, este es el segundo ciclo que tenemos en el archivo, así que va a seguir, vamos a tener otros, vienen en camino, así que gracias como siempre a nuestras A partners ustedes para por poder estar. retroalimentarnos y Gracias invitadísimos todos al por el archivo. espacio.
y dar No, a gracias conocer a lo que ustedes. tenemos en nuestro archivo. Sí. No, gracias a ustedes, porque hacemos colaboración en conjunto, así que maravilloso hacer literatura así. Nos vemos en otro episodio, entonces. Nos vemos en otro episodio. ¿Ya? Ya, pues, un abrazo, que Un estén muy abrazo para bien. ustedes. Igual, cariño, que Besitos, estén ahí bien. estamos, nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.